Veamos ahora los versículos del 9 al 12. El apóstol Pablo vuelve a hacer otra pregunta y dice, ¿es esta bienaventuranza para los circuncisos o también para los circuncisos? Recuérdense que Pablo le está escribiendo una carta a una iglesia que él nunca ha ido, no conoce a algunos hermanos, pero no a todos. Entonces él está suponiendo las interrogantes que pueden surgir cuando estén leyendo esta carta. Por eso él hace muchas preguntas en esta carta, que es como que estuviera conversando a través de un papel, ¿verdad? Entonces dice, ¿esta bienaventuranza será para los circuncisos o también para los circuncisos? ¿De qué está hablando? De lo que leímos anteriormente de David, del Salmo 32. Bienaventurados aquellos a quienes cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Está hablando acerca de esa escritura. Y el apóstol Pablo, para responder esta pregunta, continúa tomando la vida de Abraham, porque decimos que a Abraham la fe le fue contada por justicia. A Abraham. Bueno, ahora viene la otra pregunta en el verso 10. ¿Cómo le fue contada la fe por justicia? ¿Siendo circunciso o siendo incircunciso? ¿De quién está hablando? De Abraham. Por eso es tan importante que usted lea la vida de Abraham para que pueda entender todo esto. Claro, la promesa de la justificación por fe se le fue dada a Abraham cuando era incircunciso, siendo él incircunciso. Es más, ni se llamaba Abraham entonces, se llamaba Abraham, no le habían cambiado el nombre, ¿verdad? Y ahí cuando Dios ve la obediencia a Abraham y que se mueve y hace todo lo que Dios le dice, toda esa tierra donde peregrinaste yo la voy a dar de heredad a tu descendencia. Y Abraham ahí no tenía hijos, tal vez era más joven ahí en ese tiempo, ¿verdad? Pero Dios le dio la promesa a Abraham que por haberle creído, su fe le iba a ser tomada como justicia. Y él era Abraham, no era Abraham todavía, ¿verdad? Y se le dio la promesa. ¿Quién? Dios, sin intermediario. Dios mismo le dio la promesa a Abraham siendo incircunciso. ¿Y por qué lo hizo Dios así? Ahí lo vamos a ver. Porque, mire, después de algunos años, quizás 25, 30 años después, Dios se le vuelve a aparecer a Abraham. Y entonces en esa oportunidad, Abraham recibe la circuncisión. Miren, como sello o señal de la justificación por la fe que él ya tenía siendo incircunciso. O sea, no se la dio después que se circuncidó, se la dio antes. Pero cuando él se circuncida es como que sella el pacto, que eso va a ser así. Y la circuncisión era como señal, pero ¿cuál era el plan? Dice, para que fuese padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. Estoy leyendo el verso 11 y mire el verso 12. Y también lo circuncidó para que fuera padre de los circuncisos, para aquellos que no solamente son de la circuncisión, que es el pueblo de Israel, sino que también siguen los pasos de fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. ¿Cuáles eran los pasos de fe? Abraham le creía a Dios, siendo incircunciso, siendo Abraham, siendo un gentil. Le creía a Dios y se lo demostraba. ¿Cómo? Obedeciendo. Y había otro ingrediente mucho más importante, que esa actitud es difícil que Dios se resista. Abraham amaba a Dios. Por eso yo lo invito, insisto, a que lea la historia o la vida de Abraham, ¿verdad?
¿verdad? En el libro de Génesis. Es algo fascinante, apasionante, porque es nuestro origen. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe, ¿verdad? Entonces tenemos que saber nuestros inicios. Ahí está, ¿verdad? Cómo es que nosotros somos participantes de una gracia maravillosa como es la justificación por la fe en Jesucristo.